presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. Diputado, ¿qué reflexión le dejan estos informes? Y hay que tratar de, primero, perseguir la oferta y después tratar de reducir la demanda. Una de las dos cosas solas me parece que no cabe. Ahora, nunca me parece que es muy difícil que caiga quien pone la plata y no toca la droga. Nosotros el miércoles 10 de noviembre del 2010 presentamos un proyecto de ley, yo te lo comenté hace mucho tiempo, que se llamó Medidas contra el Narcotráfico, y tenía como alguna de las medidas para mí más duras, es la pena máxima de 30 años a los narcotraficantes que financian, que son las que en un lugar del mundo, en un lugar del país, vaya a saber quién destina dinero para una inversión que podría ser en algo legal, pero opta por hacerlo en el negocio lucrativo y legal más importante del mundo. Que las penas sean inescarcelables, porque todo esto que estás viendo en otros países, aquí en Uruguay, alguien que es condenado por narcotráfico, si se porta bien en la cárcel, puede salir. Nosotros somos contundentes. Quien enferma a la población haciendo esto, lucrando con esto, no puede ser excarcelado. ¿Y cómo cree que el gobierno lo está tratando el tema del narcotráfico? Y después reducir la demanda. Reducir la demanda, porque si hay demanda, la oferta va a aparecer. Yo creo que el gobierno se equivoca, le erra desde el momento que tiene una visión miope. Que lo único que trata de regular es cómo se obtiene la sustancia. O sea, todo el proyecto de ley del gobierno que empezó en forma muy disparatada, la presentación en 15 medidas contra la inseguridad. Me parece que no era oportuno hacerlo así. El ministro Fernández Huidobro tiró un pelotazo sin saber mucho de qué se trataba. Al tiempo parece un proyecto de ley de un artículo solo. Después se fue llenando, lo fueron emprolijando, si vale el término, y terminamos con un proyecto de ley de habilitar la sustancia, o cómo se facilita la sustancia. Creemos nosotros, creo yo, que el tema tiene que ser abordado integralmente. Por eso aquel proyecto de ley que presentamos, que llama Medidas contra el Narcotráfico, desde la pena a los narcotraficantes, desde hacer inescarcelable la misma, desde discutir la internación compulsiva. Yo sé que es un tema escabroso. El artículo 121 y 122 del Código del Niño establece que para internar a un adolescente hay que pedirle a él cuál es su punto de vista. No parece lógico un chiquilín que tiene mutada su voluntad o su capacidad total de razonar termine siendo quien es consultado. Regulamos los subsidios a las clínicas. 18.000 pesos un tratamiento ambulatorio. 36.000 pesos un tratamiento con internación. ¿Qué familia media nacional tiene ese dinero para destinarlo? Si es un hijo, un nieto, un sobrino, un hermano, de alguna manera lo va a conseguir, ¿verdad? Y después de reducida la oferta y reducida la demanda, el Estado alejado del negocio, yo creo que el gran drama es cuando se mistura el dinero y la sustancia. Usted dice Estado alejado del negocio, estábamos hablando de un proyecto de legalizar el comercio en el cual el Estado podría tener algún papel a jugar. Yo creo que hay que alejar la droga del comercio. Y aparte, si a un gobernante le decís venta de alguna sustancia, lo que sea, y le hablas de impuestos, le brillan los ojitos. A mí me parece que el Estado no puede perder su anclaje de velar por la salud social y también de prevenir. No me parece que sea la forma de tratarlo. Hay una contradicción. Artículo 3 y 31 de la ley de estupefacientes. El primer proyecto de ley que se presentó en América Latina en ese sentido lo presenté yo. Está hablando del autocultivo. Claro, asumiendo mucho riesgo en ese sentido. Pero no se trata solo de la sustancia. Y en esto, disculpe, reiterativo. Hay que abarcar todo el espectro integral del tema de las drogas. Y si, obviamente, no se va a reducir nunca ni toda la demanda ni toda la oferta, habilitar una válvula de escape legal. Que ahora, para mí diputado, usted justamente en ese contexto, usted ha reconocido públicamente que consumió marihuana y cocaína cuando tenía 23 años, ¿no? Usted, sí, menos, no recuerdo. Menos todavía. En ese contexto, ¿usted ha evaluado el costo político que puede tener hacer estas declaraciones públicas, por ejemplo? El hecho de reconocer, tenía menos de 23 años, por ahí Aldo, su padre era presidente de la República. La primera vez que lo dije fue Mundo Cañón en el año 2000. No sirvo para mentir. Capaz que alguno me hubiera aconsejado mentir. Pero en este caso no se lo preguntaron específicamente. Sí, específicamente. No. Tampoco soy bobo. Pero me gusta decir la verdad. Bien. Y bueno, pero una cosa era hace un tiempo en Mundo Cañón o en otro programa y ahora estamos hablando de un candidato. Pero Aldo, yo tengo que tener trazabilidad. Si tú me haces una pregunta hace 13 años y yo contesto de una forma,
Está claro. Ahora me toque trasvestir, toque mentir, la forma de crecer en política o tener éxito es mintiendo, me voy para casa. ¿Y qué repercusiones ha tenido? Me paro ahora y me voy para casa. ¿Qué repercusiones ha tenido en el entorno? Sí. ¿Hay costo político? ¿Usted qué opina? Digamos, tradicionalmente los políticos no hablan de sus vicios, digo, no es históricamente. A mí ¿no? una periodista me preguntó puntualmente 2 preguntas. ¿Era sí o no? Y yo contesté las 2 que sí. Ajá. Porque las 2 respuestas en la realidad son sí. No me hubiera costado nada, era cambiar 2 letras. En vez de decir sí, decía no. Pero era mentir. Bien. Y si yo aspiro a ser presidente de mi país, tengo que, entre otras cosas, ser confiable y creíble. Y yo no estoy libre de errores. Obvio que no estoy libre de errores. Y yo tampoco ando preguntando ni a ustedes ni a nadie, no me corresponde. Pero yo soy una persona pública. Y la vida privada de una persona pública termina siendo naturalmente una base para las conductas públicas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y qué le diría a los jóvenes a propósito del consumo? Deporte. ¿No? ¿Cuáles son los riesgos? Y yo creo que los riesgos siempre están latentes. Uno cuando tiene entre 13 y 20 años tiene las hormonas en plena ebullición, un cuerpo con la musculatura y las capacidades casi que en su mejor momento, pero no tenemos el disco duro preparado para tomar determinadas decisiones. Claro, veo que muchas veces se dice, bueno, empezó en la droga porque tenía problemas familiares o no le importaba nada. ¿Usted qué empezó? ¿Por curiosidad? ¿Por algo A ver, especial? Aldo, en una buena. Sí. El programa de ustedes no es mío. Sí. Yo ya de este tema ya hablé. Bien, pero me parece importante. Y hablé y dije lo que tenía que decir. Y a riesgo propio, asumí un riesgo, pero quise decir la verdad. Así que con todo respeto, No, pero ahí ahí termina mi vida pública. Porque me parece importante. Y ahí empieza. Por supuesto, pero nos parece importante porque usted es una persona que tiene para decir cosas. En un contexto muy importante, estamos hablando del tema de la marihuana en nuestro país, de la legalización, de una cantidad de pasos que el presidente que dice hay que ganarle el mercado a los narcos. Y usted no tiene problema en decir, sí, yo consumí. O sea, yo sé del tema, entonces cuidado con esto. Me parece que es legítimo preguntarle. No entra en el detalle familiar, pero me parece que ya puertas está. adentro de su casa. No, eso no. Pero es un momento importante para que un hombre que aspira, el más joven candidato que hay, que aspira justamente a ganar la interna del Partido Nacional y llegar a la presidencia, diga, miren, si yo consumí, les digo que esto no sirve para nada. No, por supuesto que no. Yo lo desaconsejo, por supuesto. Porque aparte es una... como todas las sustancias, algunas que no son físicas, ¿no? El juego, otro tipo de adicciones, otro tipo de vicios, la mezcla es con distintas personalidades. La misma sustancia mezclada con otras debilidades, otras fortalezas, otras realidades, a veces son explosivas y a veces son inocuas. Más vale no probarlo. ¿Y el proyecto del gobierno entonces? Yo lo voy a votar en contra. ¿El presidente lo va a votar en contra? Yo lo voy a votar en contra. No es el camino. Voy a votar en contra y seguramente, porque quiero ser coherente y que en la vida a mí me puedan trazar y ser creíble, algún artículo lo vote a favor, porque es lo que yo he propuesto. Claro. Sería un hipócrita si no voto así. ¿Por qué decidió ser candidato? Porque alguno puede, precandidato a las próximas elecciones, algunos pueden interpretar que usted estaría pensando como en el 2019, por ahí con una mira un poco más larga. ¿Cuál es su idea? Yo he tratado de ser bastante metódico en mi vida, ordenado. Y el 17 de marzo de 1997 tomé una decisión, quizá de las decisiones más importantes de mi vida, que es dedicarme a servir a los demás, a la actividad política. Y uno sueña, y después tenés que ponerte a trabajar para atrás de esos sueños. Y por supuesto que yo tenía un tiempo marcado. Ahora, uno no elige siempre, ¿no? Y a mí me agarra particularmente en un momento de condiciones físicas, intelectuales, creo que estoy en un buen momento, me agarra un equilibrio interno que es muy importante. El que quiera hacer el bien tiene que estar bien él mismo, con su gente, con su alrededor. Tengo un momento familiar, mi núcleo familiar que entendió, a quien consulté, a mi mujer, de este desafío. Mis chiquitos son demasiado niños como para entender la dimensión del tema. Me miré mucho al espejo. Yo creo que los políticos tenemos que tener mucha autocrítica. Y después miré a los costados. Porque la tarea política no es una actividad en solitario. Ya no es para grandes cracks que hacen todo. En este mundo tan vertiginoso, tan cambiante, si no te rodeas de los mejores. Sí. Y empezamos a mirar a los costados y empezamos a convocar gente. Nos autoconvocamos. Enseguida detectamos puntos de encuentro. Que hace 7, 8 meses yo te decía, bueno, voy a buscar un punto de encuentro con fulano, con mengano, y tú me decías, no, Luis, estás loco.
y se empieza a dar. Entonces, en esta actividad tan intensa, que yo creo que los políticos modernos tienen fecha de vencimiento, estoy convencido que tenemos fecha de vencimiento, hay que hacerlo cuando el romance con la gente esté en su mejor momento, cuando no tengas una caparazón que la sensibilidad te permita evaluar las necesidades y los deberes ajenos, y después que puedas entender el mundo en el que vivís. Y todo eso me llevó a una decisión que no fue fácil, y por suerte no fue fácil. Como yo le decía a un amigo mío, le decía, vos estoy muy nervioso. Me dice que si no estás nervioso sos un inconsciente. ¿Y por qué votarlo a usted y no a Jorge Larrañaga, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferencias, diputado? No, eso no es una tarea mía. La tarea mía es decir cuál es mi agenda, cuáles son mis propuestas, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis carencias. Y la gente es la que decide. No creo en los políticos que en el autobombo se diferencian con los demás. Creo que mi propia forma de ser, mis actitudes, mis propuestas, más sensibilidad en un tema, menos en otro. La gente... ¿Pero es más de lo mismo? Amablemente se lo planteo. ¿Usted es más de lo mismo? ¿O hay una propuesta alternativa dentro del Partido Nacional? Yo creo que es una propuesta no alternativa. No alternativa. Yo no quiero ser alternativa, yo quiero ser opción. Ajá. Porque la alternativa es lo otro. Y si hay algo que nos hemos propuesto en un ejercicio mental, pero también actitudinal, es no ser reacción, es accionar. Quien vive en torno al otro, el quien reacciona, que es alternativa, parte de la idea del otro, parte del modelo del otro. No quiere decir que seamos islas o compartimentos estancos, pero queremos ser opción. Y en ese sentido nos vamos a autodefinir en los temas que toquemos, en cómo los toquemos y en lo que propongamos. Por eso me cuesta, con Jorge Larrañaga, con Sergio Abreu, con Jorge Saravia, que creo que son tres muy buenos candidatos, y ese es otro de los temas. Hoy cuando temprano tú me preguntabas, yo te decía gobernar mejor. Claro. Gobernar mejor nos va a permitir que nos va a permitir decir que alguna cosa se puede haber hecho bien. Disculpe, vuelvo al tema de las diferencias, porque Sí. en su lanzamiento político como precandidato usted tenía una frase que decía, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. O sea que en cierta manera usted está buscando diferenciarse, por eso le preguntamos por esa diferencia. Estamos buscando no hacer lo mismo, no diferenciarnos. ¿Y está referido pura y exclusivamente desde el punto de vista de gobierno, o sea, ni siquiera es hacia Jorge Larrañaga, es en la gestión de gobierno que estamos teniendo, que nosotros tenemos visiones en muchos temas muy críticas y en muchos temas también con una sana indignación de que para lo que se podría haber hecho, se ha hecho muy poco. El otro día yo escuchaba al ministro de Economía. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que para lo que se podría haber hecho se puede? ¿La gestión de este gobierno? Sí. ¿Qué le atribuye que tendría que haber hecho este gobierno? A ver, el otro día yo escuchaba al ministro de Economía jactarse de los abultados presupuestos que se han destinado a distintos rubros. Y yo me alegro. Dicho sea de paso, de esos rubros no salieron de la plata de los gobernantes, sale de los impuestos que se le cobra a gente. A partir del 2007 se ensancha la base de recaudación. A partir del 2004, que el Uruguay se recupera y empieza una actividad exportadora más intensa, y los precios de nuestros commodities, de nuestras materias primas, a veces con algún valor agregado, se venden más caro en el mundo, con lo cual el Producto Bruto Interno crece radicalmente, casi que se duplica. Y en consecuencia se destina más dinero a la gestión de gobierno, porque se recauda más impuestos. No es por el bolsillo del ministro, ni el mío, es por el bolsillo de la gente que es quien contribuye con sus tributos. Ahora, todos esos presupuestos, difícilmente encontremos un área en la cual la gestión ha sido buena, que no haya fracasado. Si a mí en el 2002... Está hablando de salud, de educación... Sí, lo que quieras. Te diría que tendría que hacer un esfuerzo muy grande para ver un área en la cual el gobierno digo, en esto la verdad que hay que sacarse el sombrero o hay que reconocer ahora, diputado, una buena gestión. Permítame. Pero sí. Una cosa, porque si en el 2002 ustedes me decían, la cosa está mal, sí, obvio que está mal. El país quebró, 20% de desempleo, ollas populares en todos lados, la gente con el dinero en los bancos, la gente sin poder pagar las cuotas de sus bienes. Bueno, era muy difícil hacer una gestión de gobierno decente. Es más, no fue bueno en su momento. Ahora, con los bolsillos del gobierno, con el dinero suficiente, cuando el dinero no es excusa, Aldo, ¿cuántas veces nos pasa que queremos hacer cosas y la limitante es pura y exclusivamente económica? Y si hay una limitante que no tenía este gobierno,
Es esta. Y van a haber pasado 7, 8 años de gobierno. ¿Y qué podemos decir que quedó? Ahora, diputado, el tiempo se nos va y son muchas preguntas que le queremos hacer. Por ejemplo, le planteo, vuelvo al tema de la interna, ¿no? Larrañaga ha sido un líder que ha estado en muchas oportunidades con un diálogo muy directo con el presidente de la República, a diferencia de los sectores que usted representa. ¿Qué opinión le merece al respecto de esto? Nosotros hemos participado, por ejemplo, de las comisiones multipartidarias de todas las áreas. Y hemos aportado. Yo particularmente estuve en la de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y siempre aportamos ideas. Ahora, si se escuchan o no, son 3 pesos aparte. Tampoco nos levantamos, ninguno de los que trabajamos en nuestro equipo, nos levantamos diciendo, nos lavamos la cara y decir, vamos a oponernos al gobierno. Ajá. Es una actitud panfletaria y la gente se da cuenta. Tampoco nos levantamos y decir, haga lo que haga el gobierno, vamos a estar de acuerdo. Entonces, lo que sí tenemos, eso es más una cuestión de apreciación personal, es una relación formal. Es una relación de gobierno y quienes no están en el oficialismo. Y nos manejamos por canales formales, en las buenas, en las malas, para coincidir, para discrepar. Canales formales, o sea, no un diálogo más directo con el presidente de la República. No, formales. Formales. Formales porque yo creo que las formas... De sector a gobierno, digamos. Exacto. Yo creo que las formas ayudan mucho. Para proponer, para decir, porque hay que mantener una equidistancia que permita a la gente entender que los mecanismos de contralor, los equilibrios del poder, le sirven. Yo no creo que deba tener una relación muy cercana al presidente. ¿Estuvo muy cerca Larrañaga, quizás? No, cada uno hace lo que le parece y yo no soy quien para cuestionar. Y menos a un compañero que le adjudico, yo a Jorge le adjudico muchas virtudes políticas. Y seguramente algún defecto, pero ¿saben qué? No se los voy a contar. Eso me imaginaba. Jorge Gandini dijo hoy en un reportaje con 7N, el semanario, que la mayoría de Larrañaga no corre riesgos. ¿Usted qué opina al respecto de eso? Que a Jorge Gandini, que lo reconozco un luchador tenaz, seguramente haga todos los esfuerzos para que eso no suceda. Esperemos tener que demostrarle que se equivocó, pero estoy seguro que va a dejar todo en la cancha. Y si nos toca ser los preferidos, no le quepa la menor duda que es un dirigente político de primer nivel que lo vamos a tener en cuenta. ¿Va a ser candidato al Senado, de todas maneras? Yo calculo que sí. ¿Sí? Yo calculo que sí. La verdad, mira, uno se pone en el chip a veces de determinadas cosas. Sí. Y la ilusión que tenemos, ha llegado un momento que dijimos, vamos a hablar de listas al Senado. Porque en realidad, si tú me agarrabas hace 4 años, me preguntabas hace 4 años, yo te decía, sí, yo voy a ser candidato al Senado. Esa era mi intención última. Por suerte fuimos creciendo, en la vida a veces es lindo crecer. En la actividad política tiene una condición única, que a medida que creces tenés más obligaciones y tenés menos privilegios, tenés más responsabilidades y menos derechos. Por eso cuando uno crece en política, los hombros te tienen que pesar de responsabilidad. Y en un momento dejamos de hablar de listas al Senado. Yo dejé de hablar de listas al Senado, porque realmente estamos convocando gente dentro del partido de muchas áreas y de muchas salas. Estamos convocando gente afuera del partido. Y estamos locos de la vida en ese sentido. Y estamos soñando que nos va a tocar el 1 de marzo del 2015 asumir una responsabilidad en un país que todavía no sabemos cómo va a estar. A ver, diputado, en la pasada interna del Partido Nacional ganó la calle, Larrañaga lo acompañó. ¿Cómo tendrá que ser en la próxima? ¿El que sale segundo acompaña al que salió primero? No sé si las personas, pero sí la actitud. Si no, no somos un partido político. Ajá. Si no me cabe la menor duda. ¿Usted estaría dispuesto a ser vicepresidente de Larrañaga, por ejemplo? Yo tengo toda la intención de que no tener que tomar esa decisión. Y la verdad, no nos gusta pizarrearnos. Además, a mí soy más bien de perfil bajo y demostrarlo con los hechos. Pero estamos entusiasmados. Estoy entusiasmado, por ponerlo en primera persona. Ahora, si para el entusiasmo me falta un voto, supongamos que fuera por un voto, yo nunca le voy a negar una actitud militante a mi partido. Porque si no es que tengo coronitas, si no soy el dueño de la pelota no juego. No me parece ni lógico y no estaría asumiendo una responsabilidad. Espero una vez más no tener que demostrarlo. Recién habló de peso político y también cuando usted hizo su lanzamiento habló de que no llevaba mochilas. Es difícil, ¿no? Desprenderse de la larga tradición familiar que tiene en la política, Herrera, su padre, su madre, es decir, ¿cómo lo maneja? ¿Realmente no tiene mochilas en ese sentido? Es raro que se haya interpretado así, porque yo no lo dije así. Se ve que tengo tan internalizado mi ADN. Yo siempre digo, hace 39 años que tengo la misma condición. Sí. Soy hijo de la misma persona desde que nací.
Y dicho sea de paso, siento orgullo familiar. Y no se trata de desprenderse de lo que sos. A nadie le hemos pedido, ni aparte sería ilógico pedirle, que uno se desprenda su tradición, su historia, su niñez, sus cosas lindas, las otras. Porque nosotros somos una carga emocional de hace muchos años. La referencia a la mochila es mucho más profunda. Porque ya no es un tema de arrastrar el pasado, sino mirar hacia adelante, gobernar hacia adelante. Que ese defecto nacional de mirar hacia atrás, entre otras cosas para dividirnos, a una generación que nació después del golpe de Estado. Yo no viví la guerrilla Tucumana, no viví el día del golpe de Estado, estaba dentro de la panza de mi madre. Yo nací un mes y medio después casi. Y me parece que tenemos la obligación, a mí me pagan el sueldo todos los meses, y creo que eso le tengo que doblar la obligación de gobernar hacia adelante. Si siempre estamos cargando una mochila de pasado, Claro, una mochila claro. de pasado de facturas interminables, porque ni siquiera es un pasado de decir, che, la macaneamos acá, si nos toca lo mismo vamos a tratar de darle la vuelta o solucionarlo distinto. Y esa es la mochila que uno cree que le debe a la gente. Descargarla de esos temas y cargarla de ilusión y, ¿sabes qué? Y también de mucho respeto. Usted dijo en el semanario Búsqueda que creía que la calle Herrera, los Valle, los Sanguinetti y los Vázquez no van a existir más. ¿Qué quiso decir? Que ese tipo de liderazgos obviamente no van a existir más. El mundo no lo va a permitir. La calle Herrera, por decirlo lo que yo conozco más o menos, Sí. hace casi un cuarto de siglo que fue presidente. No había celulares. La mitad de los que nos están viendo, si los padres lo dejaron de estar despiertos, o alguno que ya es adolescente, no tiene idea de lo que es un mundo sin celular. No había internet. Nosotros usamos la Commodore 64, vamos a hacernos... Vos, las mujeres no tienen edad, pero usamos la Commodore 64, la Sinclair Spectrum. Te dormías entre que caminaba el macaquito. Bueno, eso ya no existe, es otro mundo. Y yo creo que en un mundo en el cual un micrófono abierto te complica la relación con un país, en el cual una bomba en una maratón en un país del norte cambia las leyes migratorias mundiales, no puede estar más signado por líderes omnipotentes. Nosotros somos políticos de coyuntura. Somos políticos de coyuntura porque el mundo que va a existir dentro de 5 años no lo conocemos. No sabemos porque todavía nadie lo pensó. Y fíjense qué curioso y qué dramático. El nuevo conocimiento ya no es geográfico. Está entre 100 y 100 y entre frente y la nuca. El conocimiento está acá. Y por eso, entre otras cosas, lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar, potenciar esos uruguayos que tienen la capacidad de transgredir positivamente. Da gusto ir a la Facultad de Ciencias, al Pasteur, y allí ver gente que va un paso más adelante que nosotros. Por eso yo creo que, y te contesto finalmente la pregunta, que hay un tipo de liderazgo que marcó en una época en nuestro país, que se puede estar a favor, se puede estar en contra, se puede estar en matices. Pero su padre, por ejemplo, todavía tiene un peso en la política nacional. ¿Usted cree o cumplirá, por ejemplo, algún rol en la campaña suya? En principio no. Es un senador de la República, es un senador importante de la República, que tiene un bagaje importante y que yo me imagino, ante alguna situación entre el 2015 y el 2020 complicada, que uno puede levantar el teléfono y llamar al presidente Valle, al presidente Sanguinetti, al presidente Mujica, al presidente Vázquez, al presidente Lacalle. Los puede sentar a una mesa. Claro. Y eso nuestro país lo puede hacer. Entonces, que nadie se me enoje, ¿no? Pero el Consejo de Ancianos moderno, Claro. de gente que todavía está activa, que piensa bien, que tiene actualidad, pero que a mí me parece, y vamos a dejar al presidente Vázquez afuera porque alguno se va a enojar porque todavía no decidió, pero ojalá lo podamos tener dentro de los expresidentes y que sea gente de consulta. Ahora, en la campaña, no. Bueno, ¿y usted qué reivindica y qué critica del gobierno de su padre, diputado? Muchas cosas y muchas otras no. Pero yo voy a hablar hacia adelante. Punto final. Punto final. Lo entiendo y respeto su punto de vista. No, pero si totalmente. querés hablamos. Lo que pasa es que me da un poco de pena en este programa, que lo ve todo el mundo. Sí. Por suerte. Que yo tengo un ratito que, si me invitan la semana que viene, yo ahora hablo todo lo que... No, es que lo vamos a invitar. Y yo la semana pero que hay viene mucho para hablo de todo lo que vamos a hacer. Pero usted no es un candidato común y corriente. por No, eso. está claro. Está claro. Está Dos claro. ejemplos, deme 2 ejemplos. Y no le insisto más, al menos por esta noche con el tema.
Yo creo que el verano solidario fue una muy buena obra. Todo del programa de inversión social fue espectacular. Sí. No me cabe la menor duda. Estoy dando autobombo a mi partido, no vine a eso, pero... Está bien. 200 y pico ambulancias, más de 50 liceos, 24 CAIF, 4 hospitales, 250.000 chiquilines que asistían a la escuela en verano. Vamos a criticar, porque si no van a decir, vino a... por lo menos el domingo voy a comer los ravioles tranquilos porque les di para adelante, pero... Y yo creo que el no haber convocado a los consejos salarios quizás generó un desequilibrio. Eso es impensable que suceda de nuevo. Y a mí me parece que había tanta ansiedad por gobernar que el partido se vio absorbido por el gobierno y no tuvimos un control. Y a los políticos siempre hay que controlarnos. Siempre hay que controlarnos. Porque nadie como quien nos quiere, en este caso nuestro partido es el que no tiene que decir que está bien, que está mal. Quien falló a su compromiso, lo cumplió, y me parece que nosotros, si nos toca, la opinión pública en total, porque creo que la transparencia y el gobierno electrónico va a ser algo que se va a instalar para siempre, por suerte, para que nos puedan controlar más, pero el partido político afuera del gobierno, observándonos y pasándonos el escáner continuo a ver si qué hicimos bien y qué hicimos mal. En las próximas horas hay un paro parcial, general parcial del PIT-CNT. ¿Cómo está viendo las relaciones del gobierno con el sindicalismo y en particular con la educación, que ya lleva un tiempo prolongado en conflicto? Un amigo mío una vez se compró un perro, lo encadenó y lo enseñó a morder. Y un día lo soltó. Y al primero que mordió fue a mi amigo. ¿Qué quiero decir con esto? Históricamente se ha estimulado determinado tipo de prácticas. Es muy difícil cuando se llega a tener el timón del gobierno revertirlas. Y por eso para nosotros es muy importante, para mí es muy importante, por lo menos yo me quedaría tranquilo con mi conciencia, de que el camino elegido para llegar a un cargo es igual de importante que el lugar al que se pretende llegar. Porque es el que te legitima después para tomar determinadas medidas. Si yo vengo acá, la próxima vez que me inviten, y digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y llego y no actúo en consecuencia, es muy complicado. Cuando venía para acá, me dijo un hombre, me dijo, te voy a ver hoy de noche, hay que decretar la esencialidad en la educación. Un trabajador que estos días no sabe qué hacer con los chiquilines, que ve que hace un esfuerzo para que los chiquilines estudien, que los lleva a la escuela o al liceo y que se pierden días de clase y que sabe, porque yo me di cuenta, como me lo decía, que eso es lo único que él le va a poder dejar a sus chicos. Seguramente no le puede dejar recursos materiales, capaz que haga un esfuercito para dejar unos pesos, pero eso es de ellos solo. Yo creo que el reclamo de los maestros es justo. Hicimos una propuesta, porque no vale la pena decir, es justo y nada más. Hay 43.8 millones de dólares de cargo de confianza que destina el gobierno a cargos políticos. Burocracia extra, grasa extra, no la que existe y se necesita dentro del Estado. Aumentarle 3.000 pesos a cada docente, 19.425 docentes de educación inicial o educación primaria en el aula, 3.000 pesos a cada uno significaría 37.8 millones de dólares. O sea que todavía de los cargos de confianza te sobrarían 6 o 7. Gobernar es decidir y es jugársela también. Diputado, es el momento de hoy a continuación. Presenta Carl Zeiss, la lente más precisa y personalizada para tus necesidades específicas. Optec, representante exclusivo de Carl Zeiss en Uruguay. Bueno. La silueta la conozco. Sí, bueno, justamente, por haber sido el inventor de la tremendo, silueta. Yo me pregunto... Claro, ustedes dibujan y después nosotros nos pasamos horas analizando y capaz que vos pensaste otra cosa distinta, pero la sombra la estoy proyectando yo en el dibujo. Sí, claro, por supuesto. Porque en realidad todas las preguntas fueron que el gato me iba a proyectar la sombra a mí. Bueno, esta es una visión... Todas no, algunas. Por lo menos optimista la mía. Yo me pregunto qué pasaría, hoy como siempre un gusto, ¿qué pasaría lo único malo que no sé quién se la va a quedar esta. Es posible que le guste. Yo me preguntaba en el final qué pasaría si mañana usted es presidente de la República,
viene el presidente de Estados Unidos y uno de sus hijos se va a jugar al fútbol en lugar de estar con el presidente de Estados Unidos. Opinaría lo mismo que hizo Lacalle cuando yo me fui y lo dejé plantado. Amigas y amigos, en instantes nada más, Fernando Butazzori va a estar hablando a propósito de Esclavo de Dios, la película que se acaba de estrenar, y Alfonso Leza con el análisis político. En instantes nada más.